El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. Así es, a esta hora inicia Observador Político con el señor Luis Montes, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Diana, ¿cómo estás tú? Bien, pues haciendo algunas compras navideñas, pero dándome cuenta que sí, se está encareciendo el mercado de los regalos, así que vamos a tener que hacer de tripas corazón, como decía mi abuelita en el pasado, para poder hacer que todos en casa reciban, por supuesto, un regalo para estas navidades. Y si no, te va a tocar como aquel anuncio, un beso, una rosa. Un beso y una flor. Y un adiós, porque definitivamente... Sí, pues todo esto por cuenta de los aranceles a las importaciones junto con la inflación que persiste y un mercado laboral débil están afectando de manera desigual mejor los precios y las compras navideñas justamente aquí en los Estados Unidos, obligando tanto a comerciantes como a consumidores a ajustar sus hábitos. ¿Cuáles serán esos hábitos que tenemos que ajustar por cuenta de que el gobierno, hace que los aranceles cada vez se incrementen más y que las importaciones, por su cuenta, nos toque a nosotros asumir ese costo? Fíjate que leí un reporte, ¿verdad? Esta semana, interesante. Una decía cómo el comportamiento del consumidor está cambiando. Por un lado, ¿verdad? Mencionaba el reporte que la gente había comenzado a comprar con anterioridad, ¿verdad? Ya los regalos de Navidad. Esto había comenzado, ¿verdad? Con mucha anticipación. Segundo, que muchos de los negocios, muchas de las tiendas, ¿verdad? No habían decidido no ir a poner televisiones anuncios de televisión, ¿verdad? Que estos habían decidido irse por la manera digital. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso también es otro, ¿verdad? Cambio en el comportamiento en ese sentido de los, ¿verdad? De las tiendas. Y por el otro lado, daban el reporte también sobre las compras del Black Friday. Sí, correcto. ¿Verdad? En las que decían de que muchas de estas compras, la gente había comprado menos en años anteriores, menos insumos, menos artículos, pero que habían pagado más. ¿Verdad? Y que habían usado sus tarjetas de crédito y también. que habían usado sus tarjetas de crédito, ¿verdad? Considerablemente. Incluso había otro reporte que decía que incluso la gente que estaba haciendo $300,000 o más al año todavía estaba teniendo problemas para manejar la deuda de tarjetas de crédito. Pero entonces ahí te está dando un montón de insumos estos diferentes reportes. Muchos de ellos son encuestas a empresas, ¿verdad? Empresas, de tiendas. Muchos de ellos son consumidores y muchos de ellos son bancos, los mismos bancos, por ejemplo, que ellos estaban tracking, ¿verdad? Esta cuestión del gasto. Y creo que es interesante porque eso lo contrastas, ¿verdad? Con la narrativa que viene de la Casa Blanca. Un dato más, ¿verdad? Esta semana daban a conocer también de que la energía en Estados Unidos está costando un 13% más en promedio, ¿verdad? Y a pesar de una de las líneas que hemos oído constantemente por parte de Trump y ¿verdad? Y su administración, es que, ¿verdad? La gasolina y todos los, ¿verdad? Las cuestiones que llevan, ¿verdad? al transporte, a la energía, ¿verdad? Se han reducido. Eso, por el contrario, ¿verdad? El reporte dado a conocer por ABC, por ABC News, ¿verdad? Contradice esta narrativa. Y lo que hace es que pone, ¿verdad? En relieve lo que Trump llama un invento demócrata, que es la asequibilidad o affordability en inglés. Bueno, pues vamos a ver, porque además él tampoco cree mucho en las energías limpias, entonces por cuenta de ello tampoco quiere destinar dineros para construir parques eólicos que en parte ayudarían, obviamente, que la energía limpia pues ayude y que los costos se reduzcan. Pero mire, el dato importante del día es que entre los sectores más afectados, sin duda, los juguetes, los juegos, cuyos precios han aumentado entre el 5 y el 20% debido a que la mayoría pues son fabricados en China, pero además los árboles navideños.
A muchos se les dañó la Navidad o muchos tuvieron que ir a cortar un árbol porque, bueno, parece ser que obviamente los aranceles también están afectando hasta ese punto. Sí, no, mira, es verdaderamente preocupante, ¿verdad? Porque por un lado es la falta de reconocimiento, ¿verdad? Ujú. De la realidad en Estados Unidos, es esta insistencia. Mira, casi a 12 meses ya de que el presidente Trump haya, ¿verdad? Asumido la presidencia, que todavía esté culpando, ¿verdad? La administración Biden por las cuestiones, cuando en realidad Claro. una y otra vez demuestra las estadísticas y la información que está, ¿verdad? Disponible, es que muchas de estas políticas, muchos de los efectos de estas, de que estamos viviendo, que estamos sufriendo, Ujú. son efectos de las políticas arancelarias de Donald Trump, Claro, que tomaron ¿verdad? efecto rápidamente. Y por otro lado, son también efectos de la política migratoria de Donald Trump, que precisamente es lo que tiene que Ujú. ver con el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, tenés dos verticales claramente, ¿verdad? Que son responsabilidad por parte ¿verdad? De la administración Trump, ¿verdad? De las políticas que ha implementado y que ahora simplemente echarle la culpa a Joe Biden por esto es irresponsable y es falta de coraje. Sin duda alguna. Yo me pregunto cómo en el mes de enero, que usualmente da los datos del State of the Country, Sí, usualmente a a final de enero. finales de enero, ¿cuáles serán los datos que el señor va a mostrar? Porque ni siquiera conocemos todavía los datos en cuanto a desempleo y en cuanto desde del mes de octubre, ¿correcto? Exacto, mira, por más de 80 años se venían dando periódicamente, ¿verdad? Mes a mes, estos números de desempleo en el mes de octubre, aduciendo, ¿verdad? El cierre de gobierno, Ujú. ¿verdad? Que tomó efecto el 1 de octubre. Él, ¿verdad? En noviembre, cuando se tiene que reportar el mes anterior, simplemente dijo que estos números no iban a estar disponibles. Él ya sabía lo que se le Exactamente, avecinaba. ¿verdad? Y te pones a pensar en todo esto, ¿verdad? Y no es que creer en teorías de la conspiración ni nada, es que simplemente hay cuestiones que son, ¿verdad?, demasiado obvias, Claro. ¿verdad? Y evidente. En política no hay coincidencias, ¿verdad? De que este tipo de medidas, precisamente cuando ves ¿verdad? Que el desempleo va abajo, especialmente cuando lo comparas con Ujú. 5 años atrás, ¿verdad? Vas viendo también que la inflación va creciendo y de manera conveniente, Trump y la administración de él deja de publicar estas cifras de manera regular como se han venido haciendo los gobiernos Ujú. ¿verdad? Por los últimos 80 años y simplemente se escuda en una excusa del cierre de gobierno. Bueno, pues veremos entonces cómo es que sigue avanzando este gobierno, pero lo que más me indigna en lo personal son sus declaraciones, las que hace irresponsablemente a través de su social truth, porque esa es su plataforma en donde puede expresarse y nadie se la va a cerrar, en donde él habla muy mal, pues en general de la gente y se expresa de manera poco propia, o sea, en su vocabulario es bastante soez, o sea, en realidad no entiendo cómo un presidente puede hacerlo tan irresponsablemente. Y antes me preguntaba por qué los asesores permitían que eso sucediera. Es que los asesores están por la misma línea de él, exactamente igual. Y desde llamar a los periodistas, como lo recientemente llamó a una de las periodistas, Piggy Cerdita, que me parece bastante irrespetuoso. Y de ahí en adelante, pues cualquier otro tipo de, bueno, situaciones difíciles, de verdad para la prensa. Sí, mira, ¿verdad? Como se diría en términos coloquiales, ha bajereado, ¿verdad? La oficina de Ujú. presidencia. Es una oficina que se caracterizaba por un decoro, por Sí, un sí, protocolo, ¿verdad? Por una diplomacia. así es. Incluso en los peores momentos siempre se tenía, vaya, una manera elegante de expresarse. Ujú. Lastimosamente, este tipo que está de presidente no conoce la palabra elegante. De hecho, es una manera bastante despreciable. Bueno, teníamos el caso, por ejemplo, de este director de Hollywood, Sí, sí, ¿verdad? sí, recientemente. ¿Verdad? Que fue asesinado por su hijo, Ujú. o aparentemente asesinado por su hijo. Él y su esposa Exactamente, Rob Reiner, ¿verdad? Es un director de trayectoria bastante conocida. en Hollywood. Lastimosamente, alguien que no ve películas no te puedo hablar, ¿verdad? De mucho de él, en el sentido de que
además de las cuestiones que se han mencionado públicamente, pero no he visto películas, pero sí, lo que sí he leído es el activismo político de él, ¿verdad? Y que es completamente válido, como un director, como una persona que, ¿verdad?, de mucha influencia social, Por supuesto. él hacía una comparación entre, por ejemplo, este periodo, ¿verdad?, y el periodo de McCarthy, ¿verdad?, que fue un periodo bastante oscuro en la historia de Estados Unidos, o sea, por los 1950, donde este senador, ¿verdad?, McCarthy, hacía acusaciones a quien a él se le antojara de que eran comunistas, ¿verdad? Y hacía esta cacería de brujas. Entonces, igual está Trump, ¿verdad? Trump, y de una manera más fuerte, porque él es presidente, y entonces él pone a trabajar, ¿verdad?, todo al sistema del Departamento de Justicia en contra de sus detractores políticos. Y eso es precisamente lo que criticaba Rob Reiner, y esto fue lo que dio la pauta o la excusa, ¿verdad?, para que Donald Trump dijera de que, a pesar de que él ha sido asesinado, ¿verdad?, y un asesinato bastante feo, fue acuchillado por su hijo, aparentemente por su hijo, ¿verdad? Él y su esposa, y él dijo de que había muerto de un síndrome de locura por estar obsesionado con Trump. Inconcebible, ¿verdad? De verdad, inconcebible. Entonces es una manera bastante despreciable de honrar. Y fíjate que esto es lo que pasa. Esto es lo ridículo y lo irónico y lo doble estándar. Porque si te acordás, días después de la muerte de Charlie Kirk, ¿verdad? Mucha gente fue despedida, ¿verdad?, de sus trabajos por haber hecho comentarios en contra de Charlie Kirk. Recuerdo muy bien. Podemos tener cualquier pensamiento, ¿verdad?, sobre lo que Charlie Kirk significa, ¿verdad? Yo me lo reservo, ¿verdad? Pero a la larga sería incapaz, ¿verdad?, de hacer de la muerte de alguien, ¿verdad?, algo tan trágico, ¿verdad?, hacerlo, hacer una changoneta de él, ¿verdad?, respetarlo de esa manera. Y creo que en ese sentido Trump nuevamente demuestra la falta de decoro, la falta de diplomacia. Pero ¿quién le cree? Yo entiendo que él quiera confundir a la masa, ¿cierto? Que, al común de las personas, porque a veces entender o interpretar el contexto político es diferente. Pero ¿y las bases? Las bases siguen creyendo en él. ¿Qué es lo que está pasando? Porque además vimos un estudio también reciente en que su popularidad está bajando. Definitivo. Y fíjate que ahí viene lo interesante, porque viene mucha, hay una clara, ¿verdad?, pugna dentro de Magna, ¿verdad? De hecho, aparte de las declaraciones que ha hecho, por otros lados, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, como Marjorie Taylor Greene, ¿verdad? Una de las más fervientes apoyantes que apoyaba a Donald Trump, simplemente se dio vuelta, ¿verdad? Muchos de los otros también líderes de MAGA, ¿verdad? Y la crítica que le hacen, fíjate bien, no es la falta de decoro, no es la falta de, ¿verdad?, la falta de diplomacia, no es esta cuestión que caracterizaba a los presidentes. Que son importantes, si no las dejamos. Por supuesto, de lado. que eso es lo que caracterizaba a un presidente, ¿verdad? La diplomacia, la elegancia para poder expresarse. En este caso, lo que le critican, ¿verdad?, fuertemente, es que la promesa esa de que América iba a ser primero, ¿verdad?, simplemente no ha valido, ¿verdad? Y que él se ha enfocado en temas internacionales más, ¿verdad?, con mucha más fuerza que los temas domésticos. Y de hecho, ¿verdad?, el tema por el cual fue electo él, que era el tema económico, es el tema que más le ha generado ahora problemas, porque la gente ya no es que esté percibiendo pues es que, como lo dijimos al inicio, falta ver, bueno, usted tiene un carro eléctrico, pero falta ir a ver cómo es que está afectando la gasolina en general a la comunidad. Pero hay algo importante también allí, y es que, una vez más, ¿quién le está creyendo al presidente? ¿Quiénes en realidad están jugando su juego, literalmente? Porque también hay personas que están en riesgo, y vemos como la bolsa de valores siempre está allí en un sub y baja por cuenta de la incertidumbre de lo que no se sabe qué va a decir el presidente al próximo día. Entonces ellos actúan y están entrando básicamente en el juego de él. Sí, mira, ¿verdad? Lo que es interesante aquí es esa incertidumbre que genera, ¿verdad? Precisamente esas declaraciones que un día puede decir una cosa, el otro día otra, ¿verdad? Esto genera mucha incertidumbre, pero aparentemente hay gente que está aprovechando eso, y de hecho han hecho dinero ¿verdad?, de esa especulación. Entonces yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, hay cierta base, ¿verdad?, o cierta población dentro de Estados Unidos que precisamente
están beneficiándose del caos que está generando, ¿verdad? Claramente sabemos también que hay ciertas industrias específicas, como bien tú decías, él no quiere energías renovables, pero sí de energía a través de fósiles, ¿verdad? Lo que es el petróleo, lo que es el carbón, ¿verdad? Él quisiera revertir muchas de estas políticas que es muy costosa revertir, pero hemos visto cómo, por ejemplo, en términos de petróleo, ¿verdad? Ha desregularizado muchas de estas marcos legales en los que se estaba operando y ahora, ¿verdad? Ha permitido, por ejemplo, en tierras que eran parques nacionales en el oeste de Estados Unidos, estamos viendo que Alaska también, ¿verdad? Y como mencionábamos, ¿verdad? Recientemente también que es, ¿verdad? En las costas, por ejemplo, del Golfo de México y del otro lado de Florida también que quieren explorar petróleo, así como también en California. Entonces, cuando vas viendo todo este tipo de cuestiones y lo que va generando, claramente todavía hay una base que si bien quizás no le creen, ¿verdad? Todo lo que dice, pero están entrando en el juego. Pero el beneficio, exactamente, pero por el beneficio que están recibiendo simplemente se hacen del ojo pacho y le permiten, ¿verdad? Le permiten operar de manera irresponsable. Pues bueno, otra de las aseveraciones que el presidente ha hecho y que, pues bueno, ya sabemos que cada semana algo pasa, pues es que se refirió recientemente a los somalíes como basura. Y obviamente esto desencadena, pues, desde la muerte de la Guardia Nacional, la persona que estaba prestando servicio en ese momento, porque fue ella tiroteada por un afgano, si no estoy mal. Entonces, claro, él empieza a tomar ciertas medidas, pero los llama muy mal. Y entonces, pues leo esta mañana el artículo de cómo es que va a operar su nueva Gold Card. Entonces, pues que él durante esa rueda de prensa, hablando de los somalíes, pues hablaba que por qué a Estados Unidos tenían que venir ese tipo de personas, que por qué no venían personas de Suiza, que por qué no venían personas de otros países, que él básicamente quería pues que el país estuviera lleno de ricos, pero en realidad lo que él busca es obviamente enriquecerse una vez más y ahora con esta tarjeta dorada en donde la contribución directa primero, $1 millón al gobierno, empezando por una cifra de $15,000 para el Departamento de Seguridad Nacional. ¿Qué opinión le merece a usted respecto a esto, señor Montes? Mira, hay que decirlo. En primer lugar, hay ya un cierto tipo de programas similares, ¿verdad? Que eran las visas, las EB1, me parece que es del EB1 a EB5, ¿verdad? Que son los programas de inversión. Sí. ¿Verdad? Que eso existe. Lo que sucede con este tipo, con el presidente, es que hay una infatuación, hay una obsesión por hacer todo de manera personalizada, ¿verdad? Es generar ese culto a la personalidad que hemos visto, ¿verdad? En otros gobiernos autocráticos, como por ejemplo... una despersonalización, porque persona no tiene mucho... Lamento decirlo. Exactamente, no, definitivo, pero es una cuestión, ¿verdad? Es una cuestión de hacerlo todo alrededor de su apellido, ¿verdad? Hacerlo todo alrededor de... Y esta cuestión es, mira, China es, ¿verdad? Famoso por eso. Acuérdate que, por ejemplo, de 1966 a 1976, China pasó por esta cuestión que se llama la Revolución Cultural, ¿verdad? Que precisamente es en la que eliminan todas estas cuestiones religiosas en China, ¿verdad? Van y dañan, por ejemplo, pinturas, frescos históricos, ¿verdad? En China, precisamente para tratar de cambiar, ¿verdad? Para tratar de erradicar esa historia y que el único que sea ahí es Mao, ¿verdad? Y es el líder supremo y comienzan a reemplazar un montón de estas pinturas precisamente con las pinturas de Mao de una manera bastante como El Salvador. Entonces, y eso mismo lo has visto, por ejemplo, en la Unión Soviética, también lo viste muchísimo, ¿verdad? En el tiempo de Stalin, ¿verdad? Y sucesivamente con sus dictadores. Lo he visto, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Maduro se pinta como, bueno, Chávez primero se pintaba como liberador, como el sucesor de ¿verdad? Simón Bolívar, ¿verdad? Con la espada y todo esto, ¿verdad? Maduro lo ha hecho similarmente y así, ¿verdad? Sucesivamente esas cuestiones. Esto es precisamente lo que está llegando. La revolución bolivariana. Bolivariana, ¿verdad? Que es a lo que está llegando Trump, que es precisamente ahora quiere hacer el arco de Trump ¿verdad? A la entrada del cementerio de Arlington ¿verdad? En Virginia. Quiere hacer esta Trump Card, ¿verdad? Que son la dorada.
El penny. Guarde un penny, ¿verdad? porque si no le va a Bueno, tocar que en el 200, tener la moneda en el 250, del en el 250 aniversario, ¿verdad? Quiere hacer precisamente una moneda conmemorativa, ¿verdad? Con Trump, ¿verdad? Prefiero guardar los pennies, que me los encuentro facilito. Por todos lados, sí, no, y esto es lo que sucede. Entonces, vas viendo, ¿verdad? Esta tendencia clara a este culto a la personalidad, ¿verdad? Hacia Trump, ego, que es precisamente lo que quiere, ¿verdad? Lo que él busca, ¿verdad? Que todo sea alrededor, en lugar de estar pensando en la nación, ¿verdad? En algo mucho más grande, él cree que él es el que personifica básicamente todo esto. Así es, pues bueno, vamos a hacer una pausa y venimos con información importante porque México está analizando los alcances de la decisión de Estados Unidos de declarar el fentanilo arma de destrucción masiva. Así que volvemos en unos minutos. Esto es Observador Político. El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. Continuamos en Observador Político, un espacio que, bueno, ha sido creado ya meses atrás para hablar un poco de todo lo que sucede a nivel gubernamental. Esto es solamente opiniones, esto es solamente lo que vemos en las noticias y pues dándole un poco el contexto desde la mirada del señor Luis Montes y por supuesto desde aquí también Diana Torres. Así que bueno, señor Montes, vamos a hablar un poquito sobre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien dijo justamente este martes que su gobierno pues está evaluando las implicaciones que tendrá la decisión de Washington de declarar al fentanilo un arma de destrucción masiva, porque además insistió en que su país está dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses en el combate del narcotráfico, pero bajo el respeto de la soberanía. No sé en realidad a qué se refiere la presidenta de México con esto, porque sin duda alguna yo sí considero que es un arma de destrucción. Sí, mira, ¿verdad? Yo creo que es oportuno. Lo que sucede es eso, ¿verdad? Es la manera bombástica como se ocupan este tipo de noticias, que en realidad, ¿verdad? Lo hemos hablado una y otra vez. Esto es como cuando denominó, por ejemplo, a los carteles de la droga como grupo terroristas, ¿verdad? Claro. Todo esto. Entonces, pero son medidas que, si bien es cierto, tú y yo hablamos al siguiente día de estas medidas, ¿verdad? Si no son acompañadas por por los fondos apropiados, por los recursos humanos apropiados y todo esto, simplemente quedan en eso, quedan en un titular, ¿verdad? Y creo que ese es el problema, el sensacionalismo que genera, ¿verdad? Es esta cuestión de, ¿verdad? Robarse el día, pero fíjate que, ¿verdad? Es lo que yo siempre digo, es la incongruencia de este tipo de medidas, porque por un lado están diciendo que el fentanilo, ¿verdad? Que es claramente ¿verdad? Las materias primas para el fentanilo provienen de China, por ejemplo, ¿verdad? Pero está poniendo ¿verdad? La carga, no la está poniendo en China, la está poniendo ¿verdad? En México, en países sudamericanos, donde, ¿verdad? Si bien es cierto, sí, ¿verdad? México sirve como, ya sea muchas veces como laboratorio, muchas veces como transporte simplemente de estas drogas, ¿verdad? A la larga sabemos dónde está la fuente de esto, ¿verdad? Que la fuente es precisamente China. Por otro lado, la incongruencia, en el sentido de que, por un lado, querés hablar fuerte del fentanilo y de una arma de... Pero 2 semanas atrás vas e indultas a un expresidente de Honduras, ¿verdad? Que ha traficado, de acuerdo a la corte, más de 400 toneladas, total. ¿Verdad? 400 toneladas de drogas en Estados Unidos, ¿verdad? Y que ha dicho claramente que, ¿verdad? Que le iba a meter la droga a los gringos hasta por la nariz, ¿verdad? Sí. Entonces, eso. Por otro lado, ¿verdad? Tenés otra inconsistencia, otra incongruencia, que es la que está pasando en el campo legislativo. Los republicanos saben que estamos a punto de perder los subsidios o los incentivos fiscales para que permiten que el Obamacare, ¿verdad? Las primas de los seguros de salud se mantengan asequibles, ¿verdad? A la mayoría. Y ellos, en lugar de
¿verdad?, tomar acción, están jugando. Y se va a incrementar la crisis. Exactamente, están apuntando de que el Obamacare no trabaja, que no sé qué, pero al final del día, ¿verdad?, lo importante de esto, Diana, es que precisamente la pérdida de estos seguros, del seguro, del cuidado, del seguro de salud, ¿verdad?, para millones de personas que están potencialmente perdiendo esto, son precisamente personas que en muchos casos necesitan salud mental, y que, ¿verdad?, a la larga de no tener estos recursos de salud mental, ¿cuál es el potencial de esto? ¿Verdad? Terminan, ¿verdad?, en adicción, en crisis, en todo eso. Entonces, hay cierta incongruencia, ¿verdad?, con todo este mensaje bombástico que se manda de la Casa Blanca, de la administración Trump, ¿verdad?, con las acciones que verdaderamente están tomando. Entonces, no le pongamos mucha atención al comunicado de prensa que está emitiendo, ¿verdad?, al titular, claro, suena un poquito. Sino que escarbemos un poquito más, ¿verdad?, lleguemos al siguiente paso y miremos qué es lo que en realidad está haciendo, que es completamente incongruente con lo que está anunciando. Eso me hace acordar de algunas personas locales del gobierno en donde imprimen cheques bien grandes y dicen que apoyan, pero a la larga, pues bueno, detrás de eso hay otro contexto. Me hace como acordar de eso, no sé por qué. Mira, le voy a dar una cifra interesante. Y pasan viajando. Y se la pasan viajando. Se registraron aproximadamente 97,000 muertes por sobredosis de drogas. Yo siempre me he preguntado por qué hay tantos programas, por ejemplo, para estos dispositivos o estos cosas que usan, ¿cómo se llaman estas herramientas que usan cuando una persona está en sobredosis para salvarle la vida? Sí, los Narcan. Narcan, correcto. Exacto. ¿Por qué no destinan más bien un dinero, por ejemplo, para educación, para apoyar a la gente? Porque siempre tiene que, no sé, dirigirse los programas y el dinero como hacia ese tipo de situaciones de salvar vidas. ¿Y por qué no invertir, por ejemplo, en las mentes brillantes que también podrían hacer que se mueva la economía del país? Es que fíjate que ahí es donde viene, y el sistema de salud en Estados Unidos siempre ha sido de una manera reactiva, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre es el tratamiento, y es un tratamiento bien, digamos, dirigido en base, ¿verdad? Vaya, dependiendo de qué lado estés. Es que las drogas como se dan dinero. Eso te iba a decir, dependiendo de qué lado estés. Por ejemplo, hay gente que critica, por ejemplo, a Pharma, ¿verdad?, que es la asociación de los farmacéuticos, ¿verdad?, los que producen la droga, ¿verdad?, las medicinas. Estas medicinas son, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, que muchas veces ellos prefieren mejor cobrar $4,000, $5,000 por una dosis que trabajar, por ejemplo, en una cuestión preventiva. Eso es uno, ¿verdad? Por otro lado, tenés Pharma, por ejemplo, cuando tú escuchas el spin que ellos le ponen, ellos dicen que no son ellos, sino que son los doctores, los hospitales y todo esto, que ellos son los que prefieren, que ellos venden sus medicinas a cierto costo, y que son los que al final ¿verdad?, ocupan esas medicinas, que son los doctores, ¿verdad?, los hospitales y todo eso, los practicantes, que son los que encarecen esta cuestión. Entonces, vas viendo toda esta cuestión que es sistemático, es estructurar el problema, y que a la larga, ¿verdad?, pero como bien decías, ves, por ejemplo, en Europa, ves en otro lado, donde el sistema de salud se enfoca en el lado preventivo, ¿verdad? Sin que duda. en lugar del lado, ¿verdad?, reactivo. Mira, cuestiones, por ejemplo, yo viví con diabetes por mucho tiempo, ¿verdad? Y a la larga, ¿verdad? Sí, una cuestión es obviamente la responsabilidad personal, ¿verdad?, que es el estar comiendo y todo eso, pero en lugar de tratarte la fuente, ¿verdad?, la fuente del problema, te tratan precisamente el síntoma. Entonces, que te dan una pastilla para que te baje el azúcar, pero en realidad eso, si no bajas de peso, ¿verdad?, no vas a lograr, quitarte esa dependencia de la medicina. Entonces, creo que por ahí hay una cuestión, ¿verdad? Y Trump, en lugar de estar, ¿verdad?, nuevamente, Trump mejor prefiere hacer un titular con la cuestión del fentanilo, y que él está prendiendo fentanilo y todo esto, pero que a la larga, ¿verdad?, no es algo que
que él verdaderamente está tratando, porque como lo hemos dicho, ¿verdad? Los programas de salud se están incrementando, ¿verdad? Hemos visto cómo ha recortado programas de salud, ¿verdad? Programas de salud preventivos. Y pero esto además, es lo que no recordemos y no vayamos muy lejos al secretario de salud, Robert Kennedy, que dice que las vacunas, que no creen las vacunas y que definitivamente esto es afectando, o sea, ¿en qué momento este chip está calando en la comunidad? O sea, que eso es está gravísimo. revirtiendo, ¿verdad? Vaya, fíjate bien, ni siquiera está revirtiendo ciencia. O sea, estás combatiendo a la ciencia. Sí. Que a la larga, ¿verdad? Y este es el argumento que dice, no, es que esta ciencia ha sido pagada ¿verdad? Por la farmacéutica, que no sé qué. Pero a la larga, o sea, vaya, hay algo que podemos hablar fácilmente, sin, ¿verdad? Vaya, sin ser científicos. Mira, el número de muertes que hubo, por ejemplo, en COVID, previo a la vacuna, ¿verdad? Versus el número de muertes que hubo después de la vacuna, que alguien me lo explique, si es que la vacuna no tiene nada que ver en eso. Sin duda. No, sin duda. Entonces, una vez más, estas son cortinas de humo y estas son situaciones que hay que manejar. Nunca hemos hablado de los opioides sintéticos. Sería interesante ver también cómo es que se maneja eso, porque ellos desafortunadamente se producen a diario 150 muertes relacionadas con sobredosis de opioides sintéticos, y en Medio Oriente y África se están acelerando la fabricación y el tráfico, además del consumo de estimulantes. Y esos son en los mismos países donde, ¿verdad? Los hijos de Trump, tanto Eric como Donald, ¿verdad? Están haciendo negocios. Entonces, y poco oís hablar, pero sí critica, por ejemplo, a Venezuela, que, de nuevo, Maduro es un dictador, ¿verdad? Yo siempre lo digo. Pero Venezuela no es productor de cocaína, no es productor de drogas. Venezuela es, vaya, en el peor de los casos es un traficante, un puente, ¿verdad? Pero le sale mucho más fácil a él hacer, ¿verdad? La excusa o esta, ¿verdad? Esta cuestión de que es, ¿verdad? Maduro el responsable del tráfico de drogas a nivel mundial. No creo que sea tan inteligente ni tan estratega como para lograr eso. Y no tiene las tierras para eso. Es fácil. O sea, en Venezuela eso no se da. En Venezuela abrís un hoyo y te sale petróleo. No te va a salir, ¿verdad? No te sale, ¿verdad? Vaya, cualquier otro tipo de planta. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde vamos viendo cómo es que, ¿verdad? De manera bombástica o de manera sensacionalista, ¿verdad? Se enfoca en una cuestión para distraer de otra. Para distraer. Grandes cheques impresos para la foto, una vez más. Vamos a hablar cuál es el futuro de la comunidad demócrata, pues para el próximo 2026, a puertas de una elección también bastante estratégica e importante, porque definitivamente algo tiene que suceder. Mira, fíjate que esto es lo triste, ¿verdad? Por ahí yo me imagino, ¿verdad? Y no es que sea Nostradamus, pero simplemente, ¿verdad? Decirlo. Por ahí van a salir un par de... Usted siempre tan modesto, señor Montes. Por ahí van a salir un par de personas, ¿verdad? Muchas veces de origen hispano, que van a tratar de correr, por ejemplo, localmente, y estoy hablando localmente, ¿verdad? En contra de, por ejemplo, representantes hispanos locales. Eso siempre se da, ¿verdad? Claro. Y hace parte de la democracia. Parte de la democracia, pero el problema es este, ¿verdad? ¿Verdad? El problema no es que los demócratas, estamos hablando de que lo que tenemos que hacer en estos momentos es tratar de representar distritos donde no tenemos representación. Claro. ¿De qué nos sirve estarnos, de caer en este canibalismo, ¿verdad? De estarnos comiendo entre demócratas cuando, tenemos otro sinnúmero de distritos que necesitan, ¿verdad? Que pudieran ser competitivos y que simplemente nadie le está poniendo atención. ¿Por qué? Porque crees que, porque estás viendo a alguien que se parece a ti, cree que tú puedes llegar a esa oficina, en lugar de ir y tener un mensaje, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que el mensaje que esta gente tiene, que esta gente progresista, liberales, como le quieras llamar, tienen, es que no apela más allá de una pequeña base dentro de esos partidos. Y eso es lo que pasa. Corren, ¿verdad? Declaran primarias, corren y después se caen esas elecciones, especialmente aquí en Long Island, donde la gente busca moderación, busca ¿verdad? Una propuesta moderada, no buscan estas cuestiones radicales. Oíme, para eso, movete a la ciudad, anda a la ciudad, allá quieren oír todas estas cuestiones donde los pronombres, las cuestiones todas estas. Aquí no cabe eso. Y aquí lo que es contraproducente. Claro, yo no entiendo es por qué esos pequeños focos en serio logran dividir
las creencias de un partido o qué es lo que pasa, o los logran confundir o al electorado es el que lo están confundiendo. Hace ruido. Eso simplemente, ¿verdad? Hace ruido. Y no son tan, ¿verdad? No son tan disímiles, no son tan diferentes a las personas, por ejemplo, radicales de derecha, ¿verdad? Claro. Del Partido Republicano. Estos locos que salen hablando cualquier tipo de cuestiones, que salen abrazando nazis, que salen, ¿verdad? Eso es lo mismo, solo que del otro lado. Entonces, si te salen hablando de ideas deschavetadas, ¿verdad? Cuestiones que no tienen una base, ¿verdad? Una base, algo que está, ¿verdad? Enraizado, fuerte, sino que simplemente son, cuestiones de moda, cuestiones de... Eso iba a decir, definitivamente yo creo que esto es cuestión de moda, cuestión de activismo, cuestión de populismo, que no significa democracia, pero que al final, como dices tú, pues hace ruido y bueno, eso es lo que, bueno, los demócratas van a tener que volver a tomar el rumbo y el camino y hacer de manera estratégica, entonces que estos distritos que pueden ser potenciales, pues ayuden a que esto pueda cambiar para las elecciones del 2026. Sí, yo creo ¿Quiénes corren en el 2026? Mira, localmente corren, ¿verdad? Por el momento, asambleístas, senados, congresistas, y hay potencialmente, ¿verdad? En teoría deberían de correr también los legisladores del condado, ¿verdad? Que están, no es adelantarme aquí a las cosas, pero yo creo que va a haber alguna acción legal para tratar de derogar esta proposición número 2 que ha pasado en el condado de Suffolk, ¿verdad? Que en el condado de Nassau no ha pasado y que allá sí van a correr legisladores. ¿A usted no le gustaba mucho esa proposición, verdad? Me parece un adefesio legal. Qué propio en su vocabulario, señor Montes. Por eso me gusta conversar de estos temas con usted. Pues bueno, vamos entonces a cerrar, por supuesto, contándole a las personas que Observador Político está en Spotify, que nos estamos estrenando en YouTube también. Así que de verdad pueden encontrarnos allí, darnos sus opiniones, contarnos qué les parece. Y bueno, si ahí los comentarios se vuelven un poquito desmoderados, pues nos tocará, no sé. Bienvenidos. Así es, pues bueno, a esta hora de la tarde, entonces nos despedimos. Gracias y por favor síganos a través de Spotify. Ya saben que estamos como Observador Político y allí tenemos información para todos ustedes. Que esté muy bien, señor Montes. Muchas gracias. Aquí termina el Observador Político. Le invitamos a que se una a nuestra próxima conversación todos los martes a la 1:30 de la tarde por En Vivo 1440M y 93.3 FM.